Y debía de poner a Churchill ahí. Ya estamos. Ok. No he grabado a Churchill. Pues ahí estamos. ¿Listos? Nada más la presentación no está en modo... Ah, ya la vas a poner en modo presentación. Exactamente. Ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Charles de Gaulle. Personaje interesante. De hecho, analizando a Charles de Gaulle, me doy cuenta de que es un gran imagólogo, que es mi otra área de estudio, la imagen. Y pues sí, lo que hizo fue muy interesante porque vio la imagen de una Francia en pie de lucha que no existía. Le vendió al mundo una idea y gracias a él Francia terminó la guerra del lado de los vencedores y no del lado de los vencidos. Pues sí, porque fue el primer dominado. Francia fue un país entreguista, no fue un país dominado. O sea, Pétain entregó Francia, se unió a Hitler, se volvió colaboracionista de Hitler. Realmente pues, fue un país que colaboró con Hitler, ¿no? Y yo creo que si no hubiera sido por las movidas de Charles de Gaulle, Francia hubiera estado entre los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, entre los aliados de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero de Gaulle dio una imagen de una Francia libre que era él, ¿no? Prácticamente. Entonces, muy interesante personaje. Vamos a analizarlo, ¿no? Digo, general, político y estadista, desde luego, las tres cosas a grandes niveles, ¿no? Y precisamente tiene esta característica de presentarse como la contracara de Pétain. Y al presentarse como la contracara de Philippe Pétain, pues sí tiene... pues precisamente nos da el concepto de una Francia libre, de una Francia en pie de guerra, ¿no? Se convierte en el símbolo de la resistencia francesa, por supuesto, y gracias a él, Francia termina la Segunda Guerra Mundial como parte de los países vencedores, cuando en realidad, pues podríamos decir que Francia estuvo con el bando de los vencidos, ¿no? Supo presentarse ante el mundo como la figura representativa de la Francia libre. Sí aplicó la de Luis XIV, Francia soy yo. Peleó al lado de los aliados en contra de los alemanes, creó un gobierno provisional de la República Francesa, presidido por él, ¿no? Y consiguió con eso que los propios franceses quedaran como los libertadores de su país, aunque en realidad todo el esfuerzo provenía de los aliados. ¿No? Finalizando la guerra, supo evitar que su país se dividiera entre colaboracionistas y resistencia. Y más o menos logró unificar Francia, más o menos porque la verdad es que el partidismo que existía en Francia durante su época es terrible, ¿no? Perdón, porque en realidad durante se me fue el avión en que estaba. El partidismo francés y demás, pues es terrible y la pelea entre los partidos es enorme, pero más o menos entre todo logra unificar a Francia en la Cuarta República Francesa. Después se retira de la política, pero regresa, ¿no? Y regresa otra vez para generar enormes cambios, para crear una nueva constitución, para crear un nuevo concepto de gobierno en Francia. Entonces, pues podríamos decir que es el creador de la Cuarta República Francesa, el creador de la Quinta República Francesa, ¿no? Y después, pues se mantuvo en el poder hasta 1969.
al final, pues no salió demasiado bien parado. Bueno, salió porque se dieron muchos problemas. Su última gran batalla fue, o su último gran conflicto, pues fue precisamente el movimiento del 68, ¿no? El Ajá. movimiento del 68 que se inicia en Francia, y que mal que bien tuvo repercusiones en muchísimas partes del mundo, ¿no? Esta serie de movimientos juveniles que se dieron en Francia, en México, en Checoslovaquia, en China, y en gran cantidad de países. Y bueno, pues esto le obligó a dimitir y pues no aguantó ni un año fuera del poder, ¿no? Se murió, ¿verdad? Muere muy poquito tiempo después de dimitir, ¿no? Es un personaje sumamente interesante. Se le hace pues un entierro de Estado, pero el mismo De Gaulle siempre había pedido que su entierro fuera lo más sencillo y que su tumba fuera lo más sencillo. Y de hecho la tumba de Gaulle pues, es una tumba bastante X, ¿no? Nada vistosa, nada del otro mundo. Veía en una de las conferencias que estuve revisando que si en varias encuestas que se han hecho, si se le pregunta a los franceses que mencionen a los personajes más importantes de la historia de Francia, casi siempre aparece Luis XIV, Napoleón y Charles de Gaulle, ¿no? Bueno, siquiera lo ponen. Entonces, bueno, lo tienen, o sea, lo tienen al nivel de los grandes, ¿no? O sea, al final del día, para muchísimos franceses, entre su top 3 de personajes históricos son Luis XIV, Napoleón y De Gaulle. O sea, francamente, pues sí está en buena compañía, ¿no? Y sí quiere decir que tiene un gran significado para Francia este personaje. Um, y pues bueno, vámonos más desde el principio, como con todos nuestros demás personajes, ¿no? Charles de Gaulle nace en la región industrial de Lille. Es el tercero de 5 hijos, es el tercero de los 5 hijos de Henry de Gaulle y Jeanne Maillot. Es una familia profundamente católica, viene de unos padres profundamente católicos, ¿no? Que incluso cuando en Francia fueron expulsadas las órdenes religiosas, mandaron a su hijo a estudiar a Bélgica, ¿no? Para que se siguiera educando en escuelas religiosas, en una escuela católica. Es una familia burguesa también, definitivamente, es una familia burguesa con una tradición larga de ascendencia irlandesa y galesa, que están instalados en París más o menos desde el siglo XVII, ¿no? Marcadamente de pensamiento conservador, no intransigentes, pero marcadamente de pensamiento conservador, formaron parte de la nobleza francesa, y como parte de la nobleza francesa, pues la familia de Gaulle había perdido mucho de sus tierras y mucho de su riqueza en la revolución, a la que se opusieron, por supuesto, ¿no? La familia de Gaulle contaba mucho la historia de la revolución pero pues desde el punto de vista de las tragedias y de lo malo que les trajo la revolución. Era una familia de idea conservadora, y de Gaulle desde muy chiquito se empieza a interesar por la historia de Francia y por la historia militar de Francia, curiosamente, ¿no? Él no proviene de una familia de tradición militar, proviene de una familia burguesa, proviene de una familia de dinero, definitivamente, pero no de una familia de tradición militar. Obviamente la Francia en la que creció de Gaulle era una Francia con una sociedad muy dividida, ¿no?
que vivió una serie de procesos, una serie de situaciones que no eran muy bienvenidas por la familia de Gaulle. En la época en la que de Gaulle es chavo, pues estamos hablando de el crecimiento del socialismo, el crecimiento del sindicalismo, la separación legal de la Iglesia y el Estado en 1905, la reducción del servicio de periodo militar a 2 años también en 1905. Todos estos son acontecimientos que no son del gusto de la familia de Gaulle, porque, pues como mencionamos, es una familia sumamente, de ideología sumamente conservadora, ¿no? Al mismo tiempo, como lo hemos visto ya varias veces, al mismo tiempo que está creciendo, por un lado, la idea socialista, también, por otro lado, están creciendo los nacionalismos y los fascismos. A De Gaulle no hay ninguna prueba de que en ningún momento le haya coqueteado el fascismo, ni de que se haya sentido atraído por el fascismo, pero definitivamente su familia tampoco gustaba de la idea socialista y de la idea sindicalista que empezaba a crecer en su época. Decíamos, se educó en Francia principalmente, pero cuando vino la expulsión de las órdenes religiosas, se fue a Bélgica para poder seguir estudiando en una escuela católica, ¿no? Tal como gustaba a su familia. También fueron desagradables para los de Gaulle eventos como la Entente Cordial con Gran Bretaña. Recordemos que Francia e Inglaterra tienen una historia de enemistad muy larga, ¿no? La Entente Cordial fue ya como el paso al siglo XX, cuando se sintieron amenazados por Alemania, que se estaba volviendo un gran peligro, ¿no? La primera crisis marroquí y el caso Dreyfus, ¿no? El caso Dreyfus, que marca por primera vez este antisemitismo dentro del ejército francés, ¿no? Henry de Gaulle incluso pues fue partidario de Dreyfus, ¿no? El general judío que está siendo enjuiciado en el caso Dreyfus. Sin embargo, a Henry lo que le preocupaba más que nada era la reputación del ejército que se empieza a dar a partir de esta situación, ¿no? Les digo, ellos no son una familia de carrera de tradición militar, ellos más bien eran una familia de tradición jurista, ¿sí? Pero como personajes conservadores son personajes a los que les gusta que exista un ejército fuerte, que exista un ejército con una buena reputación, que se preste un servicio social, que los jóvenes presten un servicio militar, ¿no? Como debe de ser. De hecho, pues, no les gustó que se acortara a nada más 2 años, ¿no? Esa es la familia de la que proviene Charles de Gaulle, ¿no? Él decide hacerse militar, les decía, no era la característica de su familia, ni mucho menos, pero él decide hacerse militar. En general, su familia iba más por el camino del derecho, era más una familia de juristas, abogados, muchos de ellos. No tiene antecedentes importantes militares, pero a él le parece una buena idea educarse para hacer. No lo pude poner. Nunca se alejó de su fe, fue un hombre sumamente católico. En un periodo en el que él está en Alemania, estudiando desde Alemania, incluso les escribe a sus padres, y entre las cosas que les cuenta, les dice claramente, desde el punto de vista católico, asisto a misa todos los días a las 8 de la mañana y los domingos a misa mayor a las 8:30. Asisto a las vísperas a la 1:30 y a la bendición con el Santísimo a las 8 de la noche, ¿no? O sea, su familia es religiosa y él es un hombre religioso. Su familia tiene un gran fervor mariano y por ende el mismo de Gaulle también.
También habíamos dicho, desde temprano muestra un gran interés por la historia de Francia. Él, además de capacitarse, de estudiar en el ejército, es un personaje que estudia mucho historia. De hecho, en alguna ocasión va a estar dando, bueno, en varias ocasiones va a estar dando una cátedra de historia a los militares, va a dar muchas pláticas de historia y también se empieza a destacar desde muy joven, bueno, como un buen escritor, desde luego publica una novela pequeña y publica una obra de teatro y también destaca como un gran analista político y creo que esto es lo que hace que De Gaulle consiga lo que consiguió, que es un muy hábil analista político y por ende pues aprende muy bien a entender la política, a entender las relaciones internacionales, a entender los conceptos y los efectos de la guerra, ¿no? Y probablemente esto haya sido lo que le da pues la habilidad tan interesante que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, desde luego. De Gaulle escribe en uno de sus múltiples, de sus múltiples artículos, tesis y demás que escribe, pero hay una opinión muy interesante. Dice, eso que Alejandro llama su esperanza, César su fortuna, Napoleón su estrella, no es simplemente la certeza de que un don particular les pone en relación suficientemente estrecha con las realidades para dominarlas siempre. O sea, según la tesis de Gaulle, básicamente los grandes hombres, los grandes influyentes de la historia son estudiantes de la realidad en la que viven, ¿no? Y pues eso probablemente nos hable de por qué De Gaulle tiene mucho interés en el estudio de la historia y en el estudio del análisis político, ¿no? Para él, los grandes hombres son eso, los grandes hombres son personajes que comprenden muy bien la realidad en la que viven, que establecen una relación extraordinariamente estrecha con esta realidad, y esos son los hombres de acción, son los hombres que entienden la historia y que entienden la política, ¿no? De Gaulle, mal que bien, se compara con estos grandes, ¿no? O sea, él dice que esto es lo que tienen los grandes hombres, que son los que viven la realidad, los que establecen una conexión estrecha con la realidad, los que saben comprender y estudiar su época, y él es un gran estudioso de su época y un gran analista político. Y al mismo tiempo que elogia la forma de vida de estos personajes y que considera que la fortaleza de los grandes hombres es pues este tipo de análisis político, conocimiento histórico y vínculo con la realidad, también desde muy chavito, desde que empieza a estudiar en el colegio militar, también él dice que él está llamado a prestar algún día difícil un servicio especial a Francia, ¿no? Entonces, pues muy curioso porque él siempre se siente en esta situación y él siempre dice que él le va a prestar un servicio importante a Francia. En algún momento, en algún escrito que hace, se ve a él mismo entrando triunfante a Alemania. Por supuesto, estamos hablando de la época en la que la enemistad franco-alemana se ha marcado terriblemente, ¿no? Acuérdense, desde 1870, desde que nace el imperio alemán como tal, y se da la derrota de Napoleón III y la pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena, claramente están enemistados Alemania y Francia, ¿no? Y claramente esta enemistad, pues por supuesto, es lo que aprenden los jóvenes franceses, y por eso dentro de este sueño de Gaulle, en el que él se consideraba un personaje destinado
a prestar un servicio especial a Francia, pues obviamente veía este servicio especial a Francia pues en base a de alguna manera derrotar a los alemanes, ¿no? A entrar en guerra con los alemanes y a derrotar a los alemanes, ¿no? Estamos obviamente antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Charles de Gaulle empieza a estudiar su carrera militar, ¿no? Va a conocer a Pétain, desde luego, va a conocer a Pétain siendo él muy joven y siendo Pétain ya un hombre, pues ya un hombre de mayor edad, claro está, ¿no? Pétain, acuérdense, tenía 59 años cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Pétain es un personaje que destacó, pues ya grande, ¿no? Realmente es un personaje que entró a los anales de la historia para bien, primero como héroe y después como villano, traidor, y demás, pero entró en los anales de la historia a los 60 años. Perdón, denme un segundo. Ya, estaba aquí. Con un pequeño problema de cables. Ya, ¿no? Y bueno, Pétain de Gaulle está estudiando. Pétain ya es un militar que no ha destacado, porque no va a destacar hasta que se dé la Primera Guerra Mundial, pero bueno, un militar ya con carrera, ya con tiempo, y desde ahí se conocen estos personajes. Por cierto, obviamente son los grandes antagónicos de la historia francesa, pero por supuesto que no siempre fueron antagónicos. Realmente en algún momento de Gaulle y Pétain fueron grandes amigos, trabajaron de la mano. Incluso Pétain apoyó mucho a De Gaulle, ya que De Gaulle se desarrollara en su carrera. Es un hombre muy brillante, es un hombre muy inteligente, pero es un hombre terriblemente petulante. Todos sus profesores, todos los que escriben algo de Gaulle, toda la gente que habla de Gaulle, lo pone, cuando hablan bonito de él, dicen que tenía un concepto muy elevado de sí mismo. ¿No? Eso es cuando lo quieren decir de una forma bonita, ¿no? Cuando no, pues simplemente dicen que es un petulante creído, y bueno, que se sentía el Salvador de Francia. Curioso, porque al final, pues en cierta manera lo fue, ¿no? Pero bueno, se creía el Salvador de Francia mucho tiempo antes de haber hecho absolutamente nada por Francia. Entonces, pues sí, nos lo pintan como un pedante, y esto le causó muchos problemas en su carrera militar. Oh, aquí está el buen Philippe. Sí, ¿No? Pétain ahí. Pétain, aquí está, exactamente. Cuando ya estaba ejerciendo las funciones de oficial, ¿no? Apenas incorporado al ejército, precisamente le tocó servir bajo las órdenes del coronel Pétain, ¿no? Pétain apenas era coronel. Acuérdense que Pétain siempre subió, pues porque ya era, pues ya por edad, porque ya le tocaba, porque ya era el único que quedaba, ¿no? Entonces, bueno, la carrera de Pétain es bastantes años mayor que De Gaulle, claro está, ¿no? Entonces, pues uno de sus primeros jefes precisamente fue Pétain, cuando pues él empieza en el ejército siendo un oficial joven, todavía estudiando, ¿no? En ese momento, Pétain es simplemente uno de los coroneles de los regimientos de infantería del ejército francés, y el mismo Pétain escribe sobre De Gaulle. Se afirma desde el principio como un oficial de verdadero valor, que da las mejores esperanzas para el futuro. ¿Sí? Se entrega de todo corazón a sus funciones de instructor. Ha pronunciado una brillante conferencia sobre las causas del conflicto en la península de los Balcanes, ¿no? O sea, Pétain lo ve como un hombre con futuro, como un soldado prometedor, como una persona que definitivamente la va a hacer en el ejército, ¿no?
Y De Gaulle, con esta característica que tiene de ser un muy hábil analista político, desde muy joven, estudiando, también empieza a ser conferencista y también empieza precisamente a dar conferencias sobre la situación política del mundo, y una de sus conferencias brillantes en este tema es precisamente sobre la guerra de los Balcanes, De los Balcanes. ¿no? En donde hace De Gaulle hace un estudio muy puntual de los motivos de la guerra, y hace un estudio muy puntual de las amenazas de la guerra. ¿Sí? En este momento ya De Gaulle, perdón, ya está claramente en sus análisis diciendo que se acerca una conflagración complicada para Europa, ¿no? Digo, no podría decir tanto como una guerra mundial, pero que se acerca una conflagración complicada para Europa, en la forma en la que se están dando los acontecimientos, y la guerra de los Balcanes, pues seguramente desembocará en una problemática fuerte, ¿no? Estamos hablando de 1911, 1913. Pues ya está encima. Este acontecimiento que se da siendo él estudiante, ¿no? Y siendo él estudiante hace excelentes análisis de la situación política del mundo, y hace excelentes análisis y prepara estas conferencias sobre la guerra de los Balcanes y sobre cómo pueden estas guerras empezar a repercutir en la política, en la política internacional europea. Es muy poquito el tiempo que transcurre entre la guerra de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. No, de hecho, la Primera Guerra Mundial, a final de cuentas, es una consecuencia directa de las guerras de los Balcanes, ¿no? Que desencadenan en terrorismo, que desencadenan en el asesinato del archiduque Francisco José, y que pues de ahí se empezará a dar toda la maquinaria bélica que desencadenará en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este personaje que se sentía con un destino manifiesto a prestarle un gran servicio a Francia, pues es uno de los felices de la guerra, ¿no? Cuando estalla cuando estalla el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia la guerra, que analizábamos cuando hablábamos de Philippe Pétain también, ¿no? Que cuando inicia la guerra, pues los jóvenes se empiezan a enrolar en la guerra como si fueran a un concurso de tiro, ¿no? Y todos encantados, felices. ¡Wow! Todos encantados, felices. Wow, exacto, vamos a prestarles para los soldaditos a nuestro país, ¿no? Vamos a ser héroes, ¿no? Digo, siempre se entendía que la guerra implica un peligro de muerte, por supuesto, ¿no? Pero nadie se imaginaba lo devastadora que iba a ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nadie se imaginaba la duración que iba a tener la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que solo Pétain es el primero que empieza a decir esto va para largo, ¿no? Este conflicto no va a estar fácil. Nadie se imaginaba en lo que iba a desencadenar la guerra de las trincheras, por supuesto, ¿no? Y De Gaulle es uno de los primeros grandes entusiastas, ¿no? 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y pues De Gaulle lo ve como su oportunidad, ¿no? Para Charles de Gaulle, el que haya estallado la guerra entre Francia y Alemania, pues es precisamente su oportunidad de comenzar a destacar en el ejército, y su oportunidad de prestar el servicio que su país esperaba, ¿no? Recordemos que en su sueño, en sus escritos, él mismo se ve como un personaje venciendo, derrotando a los alemanes, conquistando Alemania y recuperando los territorios que le fueron arrebatados a Francia. Entonces, pues él piensa que este será su gran momento, el momento de la Primera Guerra Mundial. Él se enrola, bueno, él va a servir en el 33 Regimiento, en el 33 Regimiento de Francia, que era considerada una de las mejores divisiones de combate de su país, ¿no? Entonces, pues ahí se nos enrola
de Gaulle en la guerra. No le va nada bien, ¿no? De entrada son enviados a combatir en la región de Bélgica, en Dinant. ¿No? En Dinant, acuérdense que el plan alemán es penetrar por Bélgica, moverse a través de Bélgica. Y entonces aquí le toca defender a la división de Charles de Gaulle, al regimiento número 33, al 33 regimiento del ejército francés, y pues aquí les va a tocar, ¿no? Defender. El comandante del quinto ejército francés, en donde está el 33 regimiento al que pertenece de Gaulle, es el general Charles Lanzerac. Charles Lanzerac, bueno, habla aquí mucho en los escritos de un personaje que no evolucionó, pero en realidad nadie evolucionó. La problemática, el estancamiento tan grave, lo conflicto enorme que tiene la Primera Guerra Mundial es que el armamento ha mejorado, pero las tácticas militares no. Hay nuevas armas, hay nuevas cosas, hay nuevos aparatos, hay nuevos equipos para la guerra, pero realmente lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial es el gran laboratorio de este nuevo armamento que prácticamente está surgiendo y se está estrenando en grandes batallas, ¿no? Entonces, pues por eso también los coroneles, los generales de la Primera Guerra Mundial, pues sí, están anclados a las tácticas de batalla del siglo XIX. Pues claro, la Primera Guerra Mundial es la primera confrontación del siglo XX, es la primera vez que se empiezan a utilizar este tipo de armamentos y por supuesto que no saben bien ni por dónde, ¿no? Y bueno, Charles Lanzerac pues es uno de estos personajes que no sabe qué onda con estos nuevos armamentos, que está anclado en tácticas antiguas de guerra del siglo XIX, y básicamente pues, lo que pasa es que arrojan a sus unidades a cargas de bayonetas sin sentido contra la artillería alemana, incurriendo en pérdidas enormes de vida, ¿no? Pero bueno, más que una crítica a Lanzerac, también tenemos que entender que es un momento histórico, es una guerra sumamente confusa, ¿no? Por supuesto, en la región de Dinant también se da este estancamiento de las guerras de trincheras, ¿no? Y pues el lance de los franceses para tratar de tomar territorios, pues sí, desencadena en muchísimas bajas para el ejército francés. De Gaulle en este momento es comandante de un pelotón, ¿no? Y bueno, pues como comandante de pelotón, desde luego, de Gaulle queda involucrado en feroces combates desde el comienzo de la guerra y recibe su bautizo de fuego muy aprisa, ¿no? El 15 de agosto de 1914 es herido. Hijo, la rodilla. Recibe una bala en la rodilla, precisamente durante la conocida como la masacre de Dinant, o sea, cuando las tropas francesas se lanzan sin una estrategia clara a tratar de evitar los avances alemanes, ¿no? Y bueno, pues la situación es una pérdida enorme de vidas. De hecho, bueno, dentro de todo, es de los primeros heridos en guerra, le fue bien, ¿verdad? Porque nada más fue herido. Es herido en una rodilla. Y esto lo manda algunos meses al hospital y lo deja fuera de combate, lo cual lo tiene terriblemente frustrado, ¿no? En el hospital va a hablar de que las tácticas que se están utilizando son malas,
¿no? Habló acerca de ellas, criticó los métodos obsoletos del ejército francés, pero no tenemos de esa época ninguna, pues ninguna sugerencia de mejora de Gaulle, ¿no? O sea, es un crítico de que las tácticas que se están utilizando son anticuadas y no son adecuadas al nuevo tipo de armamento, pero en este momento, después de Gaulle, desde luego se va a convertir en un gran estudioso de la guerra, se va a convertir en un gran estudioso de las tácticas militares y va a empezar a hacer muchos escritos de cómo deberían de cambiar las tácticas en base a los nuevos armamentos. Dame un segundo. Porque la cafetera está muy ruidosa y me gana. ¿No? Pero en este primer momento, bueno, lo único que tenemos es a un De Gaulle crítico que dice que pues las tácticas son obsoletas, que las tácticas no son buenas en base al nuevo armamento, pero tampoco es que proponga cambios importantes, ¿no? Ansioso por regresar a batalla, ¿no? El De Gaulle de la Primera Guerra Mundial definitivamente es un personaje pues que va a la guerra con todo, ¿no? Es herido en un momento muy temprano, pero regresa, ansioso por regresar a batalla, pues se vuelve a incorporar como comandante en la 7ª compañía y nuevamente va a la guerra. Y la verdad es que eso sí, en la Primera Guerra Mundial De Gaulle es herido en múltiples ocasiones. O sea, estaba ahí, está bien, ¿no? Estaba al frente. Y sí. Estaba al frente y pedía que se le pusiera al frente, ¿no? Dado por muerto. Ándale. Después de ser herido en múltiples ocasiones, finalmente en la batalla de Verdún precisamente es herido y dado por muerto en 1916. ¿No? Si recuerdan, aunque Pétain, cuando Pétain dirige la batalla de Verdún, que es por lo que le dará el gran nombre a Pétain y lo que lo convertirá en el héroe de la Primera Guerra Mundial. Si recuerdan, una de las cosas terribles que se viven antes de que Pétain tome el control es precisamente que no hay ni siquiera chance de recoger a los heridos en el campo de batalla, ¿no? Que muchos que muchos soldados murieron por heridas leves que no se pudieron tratar, ¿no? Pétain, ¿se acuerdan? Lo que hace es precisamente, pues, primero, antes de lanzarse a la batalla nuevamente, crear una red para poder entrar con camiones, salir con camiones, para poder traer soldados nuevos a la batalla, para poder llevarse a los chavos que están heridos o que han vivido ya batallas demasiado cruentas, aunque no estén heridos, ¿no? De todos modos, la mortandad es terrible en el campo de batalla, y por lo que sucedía muchas veces, y lo que sucedió en el caso de Gaulle, es que pues los heridos quedaban en el campo de batalla y no había manera de ir por ellos. Y eso es lo que le pasa a De Gaulle en 1916 y es dado por muerto. Ay, pobre. Les decía, él había pedido siempre estar en el frente, él estaba al mando de tropas, pero siempre en el frente. De hecho, De Gaulle se empieza a ver como un estratega interesante y en más de una ocasión los mismos oficiales le pedían que se trasladara al Estado Mayor. Que se trasladara al Estado Mayor porque podía desarrollarse como un buen estratega, ¿sí? Pero él quiere estar al frente. Entonces, no toma las oportunidades que se le dan de pasar al Estado Mayor, de pasar al grupo de los